Nos damos inicio y buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados tan temprano. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Comenzamos por levantar nuestro notebook con Jupyter o Colab, el que ustedes utilicen. Cualquiera de los dos es más que bien recibido para trabajar. Sé que en notebook pues, es levantando el servidor con Jupyter Notebook en su terminal o pues, Colab en la URL que ya les compartí para que podamos trabajar con, en este caso, la parte de la clase de hoy. Si van a Classroom ya tenemos los temas de esta sesión, bucles y condiciones. Hay una pequeña presentación ahí, no es una que resume los, eh, los, los bucles o condicionales que tenemos como base si quieren revisarla o tener más información. Sin problema, pues lo pueden ustedes visualizar. Aquí tienen el código, ya saben, pueden darle clic, descargar y posteriormente, una vez descargado, ¿no?, su archivito, se pueden ir a Colab y subir el notebook que se descargue, que es este, bucles y condiciones. Lo pueden ustedes cargar, luego descargarlo y aquí está, ¿no? O desde su Jupyter, eh, a ver su carpeta donde estén trabajando y mostrar y cargarlo en cualquiera de estas dos. En este caso yo lo voy a abrir, ya lo tengo descargado. Opción 3 y aquí lo tengo. Entonces cualquiera de las dos opciones, Colab o Jupyter, pues tenemos ya el código de la sesión. Voy a trabajar ahorita vamos a trabajar aquí con Colab de Google, esta sesión, para también los que estén usando Colab o los que quieran trabajar con Colab, pues lo podemos visualizar en esta sesión. Pros y contras ya hablamos de ello, entonces bueno, pues el primer punto que hablamos son bucles y condicionales. ¿Qué son estos tipos de bucles condicionales? No es otra cosa más que estructuras de control, ¿ok? A ver si puedo hacer más grande aquí, me dicen si se logra visualizar. Ya creo que ya se ve, ¿verdad? Se ve mejor en pantalla. Bueno, pues analizando, tenemos solamente tres estructuras de controles en Python. A diferencia de otros lenguajes que tenemos cinco, cuatro estructuras, en Python solo tenemos tres. Sobre esas se tiene que trabajar o se trabaja. Su poderío obviamente pues implica que no es necesario otra. ¿Cuáles son esas tres estructuras de control que tenemos en Python? En Python tenemos tres estructuras. Lo que es el if o la condicional. Eh, Tenemos lo que es el while, que es un ciclo infinito. Y un for, que es un ciclo o un ciclado finito. ¿Ok? Que tiene un límite y que tiene en cierto tiempo tendrá que parar ese recorrido, ¿no? Bueno, pues vamos abordando con if. La sentencia if ya la conocen, cualquier lenguaje es la principal que tenemos para hacer comparaciones lógicas. Tenemos dos posibles salidas en un if, que en este caso es true o false, o verdadero o falso. De ahí, pues ya tenemos nosotros que definir cuál va a ser la lógica en la que se va a trabajar. Primero tenemos la sentencia if, que en este caso ya lo vimos en la clase anterior, pero bueno, lo vamos repasando un poco más.
La sentencia if se finaliza con un carácter de 2 puntos, ya lo mencionamos, y en la o las líneas que van detrás de la sentencia del if van identadas. ¿Qué quiere decir esto? No existe llaves de apertura ni llaves de cierre. En Python, como mencionamos, lo que está identado en esta parte es lo que se va a ejecutar dentro de este if. Y si nosotros ejecutamos o queremos salir del if, simplemente es regresarnos a nuestra tabulación, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a correr esta pequeña instrucción y lo que nos da, pues obviamente es primero compara x, que es mayor a cero. ¿Por qué nos da un error? Bueno, pues primero nos dice lo mismo que nos vemos en Jupyter, también lo vemos aquí en Colab. Nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues x no la conozco. Me estás pidiendo que la compare y ni siquiera la has definido. Perfecto, entonces primer punto, pues es definir x, ¿no? Entonces va a ser x igual, le vamos a poner 1. No hay punto y coma, simplemente es por el salto de línea. Entonces ahora sí, x está definido, ejecuto, dice x es positivo. En este caso vemos que la condicional empieza a preguntar, x es mayor que 0, en este caso x que vale 1, ¿sí? Vale 0, aquí entra en el true, o la versión positiva o verdadera, y en este caso se ejecuta todo lo que va pues dentro de esta tabulación. Si yo quiero continuar fuera de mi if, se tabula, en este caso se regresa a tu tabulación inicial o principal y pones, por ejemplo, terminado, ¿no? Terminé. Si yo vuelvo a ejecutar, dice x es positivo y después sale del if y te regresa obviamente en este caso la tabulación original y dice he terminado. Ok, bueno. También lo que nosotros nos dice es que siempre debe de haber un valor dentro de un if, que no existen los ifs vacíos. A lo mejor a diferencia de otros lenguajes que tú puedes abrir y cerrar llave y no ir nada adentro y no hay problema, en Python no. En Python debes de colocar algo dentro de tu if, si no te va a marcar error. Veamos un ejemplo. Suponiendo que este que tengo acá arriba, ¿no? Lo voy a borrar todo, hago tabulación, ahí está, y quiero ejecutar. Me va a marcar un error, me dice, oye, ¿sabes qué? Está incompleto tu sentencia, no puedo yo trabajar así, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, que necesitamos que lleves algo dentro de tu if, siempre tiene que haber algo, ¿no? Lo bueno de Colab es que nos da una sugerencia, ¿no? Y nos dice, bueno, puedes buscar aquí en esta página para buscar sugerencias, ¿no? Entonces pueden buscarse cómo solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Imaginemos que por el momento estás construyendo una estructura y no quieres todavía poner nada dentro de tu if, pero tenemos la palabra reservada paz. Y paz lo que hace es, bueno, déjame, o sea, pásame algo aquí, déjame pasar esto. O sea, acá iba a haber algún valor, pero en el momento no hay nada. Entonces, si yo ejecuto esta condición, ven, no me marco ningún error. Entonces, si ustedes no van a colocar nada dentro de Swift, porque a mejor están construyendo estructuras o apenas están trabajando en definirlo, bueno, pues se usa la palabra pass. Siguiente ejemplo, imaginen que nosotros, como lo mencionamos, ¿no? Tenemos algo aquí adentro, lo que va aquí adentro y algo que regresa al control. En este caso, fuera de Swift, bueno, pues lo mencionamos, se pone fuera de. X en este caso, como vale 3 es menor que 10, entra un sí y le da el siguiente. Entra en este caso, es un print simplemente, y una vez que termine, regresa al siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo 11? Ya no entraría en esta condicional. 11 no es menor que 10, no imprimiría pequeño, pero sí imprimiría el otro, siguiente. ¿Por qué? Bueno, no tenemos la condicional opuesta, pero regresa el control a partir de que volvemos a tabular a la parte izquierda. ¿Okay? Entonces, este es lo que nosotros podemos visualizar de cómo controlar, en este caso, los if. Tenemos una alternativa, sí, tenemos la alternativa el false, o en este caso la condicional que no cumple, que en este caso es el else. ¿Cómo se coloca el else? Bueno, se coloca al mismo nivel de tu if que cierra. Imaginemos que aquí hay una llavecita en esta parte, ¿ok? Tenemos acá, else y else.
Y en este caso, pues lo que va a hacer es que si no se cumple esta condicional, pues se va a la condicional falsa. En este caso estoy pidiendo el residuo de x. Recuerden que x lo definí como 10. Perdón, la última que tengo es 11. ¿Okay? Entonces, si yo pongo, en este caso x sigue valiendo 11, es la última ejecución que di, ¿no? Entonces voy a ejecutar y me dice que x es impar. Y sí, porque 11 pues es impar. El residuo de 11, el residuo entre 2, pues no va a ser 0. Por lo tanto, pues me da en que es impar y se va a este else. Si yo mi x, yo la defino, por ejemplo, con un 10, vuelvo a ejecutar acá y ejecuto acá. Ahora sí me dice que es x es par. ¿Ok? X, esta X, el residuo de 2 pues sí, se contempla con que si es cero, por lo tanto, pues entra acá, ¿no? Ese es un pequeño ejemplito de cómo detectar un número si es par o impar, ¿no? Es un ejemplo muy simple. Veamos con los dos puntos y siempre al nivel de el if que cierra, que abre, su else es el mismo nivel que cierra. Tengan esa parte en cuenta cuando veamos ifs anidados. Ahora bien, ¿cómo hacemos las condiciones encadenadas? Bueno, tenemos esta primera opción, que es, tenemos esta condición, ¿no? Si esta condición no se cumple, se va acá, aquí es como un else if, pero se quita el C, la SE, y se pone if, y vuelve a preguntar una condicional. Si esta no se cumple, entonces va a la siguiente y así sucesivamente, tantas condiciones encadenadas tengamos. En este caso tengo x que vale 10 y y que vale 20. Pregunta la primera, x es menor que y, 10 es menor que 20, ¿sí? Entonces entraría acá, termina y ya, sigue el programa. Pero si yo colocara yo, a lo mejor aquí fuera 30, entonces ya no cumple el primero, pero sí cumple en este caso el segundo. Y entraría acá y termina el programa. Veamos este ejemplo, lo voy a ejecutar. Me dice, sí, x es menor que y, sí, porque x vale 10 y y vale 20, pero si yo, por ejemplo, le pongo 30, como lo había mencionado, vuelvo a ejecutar. Ahora entra en la segunda condicional, en este else if, porque ahora x es mayor que y, sí. Pero ¿qué pasa si son iguales? Pues no entraría ni este ni este, entraría en este que tenemos acá. Evalúa, no es ni menor, no es ni mayor, entonces por lo tanto, pues se va a son iguales. Vean que todos están en la misma línea, ¿okay? De if de apertura, if de cierre, todos están a la misma línea. ¿Okay? Aquí es cómo se controla la apertura y el cierre de una instrucción. Tenemos también, por ejemplo, este es una simulación, ¿no?, de un switch, si queremos verlo así. Aquí también podemos comparar, en este caso estoy comparando caracteres. Vean que puedo tener un if, un else, otro else if, ¿okay? Y obviamente a lo mejor no tengo ningún else o final, pero aún así también puede funcionar. Otra opción, por ejemplo, tengo la carácter A y me dice que si choice es A, entra este print. Si yo pusiera una B, entraría al del medio, el que sigue, que es respuesta correcta. Y si yo colocara yo, por ejemplo, una C, pues entraría a una tercera opción. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma también de manipular los if. ¿Cómo funcionan las anidadas? Bueno, las anidadas funcionan de la siguiente manera. Tenemos un if principal, hacemos una evaluación cualquiera. Si no se cumple esta condicional, aquí bien usamos un else, perdón. Y dentro, aquí tabulo, aquí sí aquí podemos ver la tabulación. ¿Qué significa esto? Que este nuevo if y else pertenecen a este else. ¿Sí? Están al mismo nivel. Si yo colocara yo otro if y quisiera que ese if perteneciera a este else, tendría que ir al mismo nivel de tabulación que tengo estos dos. Si quiero que pertenezca solo a este else, entonces mi if debe de ir, ¿no? Por ejemplo, si x es igual, por ejemplo, a y, dos puntos, pongo algo, por ejemplo, algo. Entonces, este print pertenece a este if y este if pertenece a este else. Están al mismo nivel, o sea que va a ejecutar
este else, y lo que está dentro es esto. Si quiero que este if no pertenezca a este else, sino pertenezca a este, ¿qué debo de hacer? Pues debo de regresarme una, ¿no? Una tabulación. Entonces ahora sí, es esta condición con su else y aparte es otro este if. Aquí es muy importante tener en cuenta la tabulación. La tabulación me va a decir qué pertenece con qué. Si yo ejecuto esto, me dice que x e y son iguales, ¿no? En este caso sí, porque el último que ejecuté es que fueran x30 y y30, el último que se quedó en memoria, por eso entra acá. Si fueran diferentes, por ejemplo, voy a poner que este sea 20, de nuevo, ejecuto para que se actualice la memoria y me voy acá, que es la que está condicionando, ejecuto y ya me dice que x es mayor que y, ¿sí? Porque 30 es mayor que 20. Entonces así es como podemos hacer condiciones anidadas, dependiendo de la tabulación, entrando en tabulación y llevar esa lógica tabular. Ahora, podemos también hacer múltiples pues, evaluaciones booleanas, ¿sí? Por ejemplo, ven este ejemplo, donde tengo ya un operador lógico booleano, que es el AND, y le pregunta, oye, bueno, en este caso la x es mayor que 0, y además, y x es menor que 10, en este caso x vale 8. 0 es menor que 8, sí, es el primer true. Tenemos la compuerta AND, x, que en este caso 8 es menor que 10, true. Entonces, como el compuerta AND espera que los dos sean true, pues debería de imprimirme, ¿no? Ahí está. X es un número positivo con un solo dígito, ¿no? Que en este caso el mensaje que tenemos acá. Puede funcionar para ser más legible, se puede usar los paréntesis. Van a haber otros ejemplos en los cuales no usan paréntesis, usan así. Y aún así debería de funcionar. Y sigue funcionando. Hay algunos que no usan el paréntesis. ¿Qué es lo que hace Python? Python lo que hace es que las compuertas AND son las últimas en evaluarse. Siempre primero usa las compuertas de, en este caso, de igualdades, que es el menor, el mayor, el igual que, diferente que, y al final utiliza las compuertas booleanas como AND, OR o NOT. Pero obviamente para hacerlo más legible, como buena práctica, pues a lo mejor poner paréntesis y a lo mejor así ya se entiende mejor que se evalúa primero esto, luego se evalúa esto y al final pues la compuerta evalúa las dos condiciones, ¿no? Es lo mismo, funciona exactamente igual, ya depende de la legibilidad del código. Algo interesante o algo que debe de considerarse es que en Python no existen los switch. Se simulan, si se simulan, puedes crear una función que se llame switch y mandarle la configuración y te va a responder como un switch, pero en Python no existen los switch. Entonces, si quieren buscar un switch en Python, no existen. ¿Por qué? Porque obviamente con las condicionales es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, tendrías que poner if, else, es como un case y un break, ¿no? Parecido. Entonces, eso es como nota. Ahora bien, vamos con los for. La siguiente estructura de control es un for. Los for no es otra cosa más que un bucle definido. ¿Cuál es la diferencia de un bucle definido y uno indefinido? Bueno, los bucles definidos usan la sentencia for y tienen siempre un límite. En algún punto van a parar. ¿Okay? ¿Para qué se usan los for? Generalmente los for se utilizan para ejecutar sentencias en las cuales el for tiene que recorrer algún elemento, o en este caso, un conjunto de valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el siguiente código. Tenemos una lista que se llama amigos. Y en esta lista de amigos tenemos a Joseph, Glenn y Sally, ¿no? Que son unos amigos. El for cómo recorrería esta lista? Bueno, lo vimos en el ejemplo anterior, cuando vimos listas. Es colocar tu ítem, ¿ok? Y, y tu lista, o lo que vas a recorrer, tu arreglo, si quieres verlo así. Entonces, el for siempre se compone por dos elementos, el ítem y, en este caso, lo que quieres recorrer, ¿no? Lo que está dentro, igual, la tabulación es lo que nos indica lo que está dentro del cuerpo del for. Y una vez terminando el for, lo que esté fuera del for debe de estar al nivel que tiene tu for, ¿no? Si ejecuto, van a ver que dice feliz año nuevo para Joseph, para Glenn y para Sally. Lo que hizo es ir iterando esta lista hasta el número de elementos. Por eso es un bucle definido.
siempre va a tener un paro, ¿no? Siempre va a parar. Así sea un millón de elementos que tenga un arreglo, aún así ese millón lo tiene que ejecutar, ¿no? Y se va a parar. Veamos un ejemplo, otro ejemplo ahora a lo mejor con una operación matemática. Tenemos, por ejemplo, una variable llamada total, inicializada con cero. En Python entiende que por el momento va a ser de tipo numérica y nos dice que ahora tenemos una lista o un arreglo con diferentes valores numéricos y lo que va a hacer es que dentro de este for, este valor que es cada uno de estos elementos, los va en este caso a sumar. O sea, es lo que va a ser una suma de todos, ¿no? Una vez que termine de hacer la suma, ¿no? De valor, en este caso es 3 más el total que empiezas con cero, se igual al total. No es otra cosa que sumar 3 más 41 más 12 más 9 y así sucesivamente, ¿no? Una vez que termines, sales del for, imprimes el valor. En este caso, pues es 154. Otra forma de cómo también puedes hacer operaciones, todo lo que implica dentro de un for, lo que conocemos en otros lenguajes. Veamos un ejemplo más elaborado. Imaginen que tenemos el siguiente valor, las siguientes estructuras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una variable llamada mayor que inicializamos con none. ¿Cuál es la diferencia none con vacío? Bueno, none es un valor, lo determina como el valor vacío. Recuerden que en Python cuando vimos variables y tipos de variables, vimos que el none es un tipo de valor. Como el tipo null que usamos en Angular o en PHP, ¿no? Cuando usamos null, aquí none lo templa como un valor vacío, ¿no? O sea, eso es, podemos comparar vacíos, aquí en Python se usa de esta manera. Tenemos ahí, si podemos ver el código, nos quiere decir cuál es el mayor de esos elementos. Obviamente tenemos ya funciones en las listas que en automático tú nada más le dices cuál es el mayor de una lista de elementos y te da el valor. Pero si nosotros quisiéramos descomponer esas funciones de max, min, sum, pues así es como tendría internamente esas funciones, que lo que hace, le pasas tu arreglo o tu lista y cada uno de estos va a ir operando. Y aquí tenemos primero ya un for y dentro tenemos un if. Bueno, todo va tabulado y eso quiere decir que dentro de mi for está todas estas tres líneas y dentro de mi if solo está esta línea. Y lo único que hacen es ir recorriendo, ir preguntando, usando un operador de pertenencia, usando un operador booleano como el OR, ¿no? Valores en este caso de asignación o de desigualdad. ¿Okay? Aquí ya tenemos todo mezclado lo que hemos visto anteriormente. Un valor de asignación y bueno, todo esto lo que hace es simplemente que ir recorriendo y comparando que si en este caso mayor que empiezas con none o con un valor vacío o valor nulo, si quieren verlo así, pregunta que si es en este caso es mayor o en este caso el valor es el valor que en este caso es el cada ítem es mayor a lo que en este caso al contador que llevas. Si es que sí, pues en este caso se asigna, se hace una impresión fuera de tu if y aunamente una impresión fuera de tu for. Eso es para obtener el mayor. La función para obtener el menor, que lo vimos anteriormente que era min, eso es como se vería internamente, ¿no? Lo mismo, recorres, solo que en lugar de decir que si el valor es mayor, preguntamos si el valor es menor. Y en este caso, menor, pues se va actualizando con el valor y al final, ¿cuál es lo que tenemos? Si yo ejecuto, pues me dice que antes el mayor estaba vacío y después fue comparando, siguiente con siguiente con siguiente, ¿hasta qué? Hasta que el mayor te da el último, ¿no? Que es 74. Para el menor lo mismo, como primer punto era vacío, después de ahí fue comparando valores, es decir, este es menor o mayor, en este caso menor, hasta encontrar el más pequeño. Esto lo resumimos en una función, como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Con el método min, el método max, nos ahorramos tantas líneas de código, pero eso es como veríamos un for, o en este caso estructuras de control ya anidadas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los fors anidados, ¿qué quiere decir for dentro de otro for? Por ejemplo, imaginen que tenemos la siguiente matriz y queremos recorrer cada uno de esos puntos, pues por lo general usamos for anidados, primero las filas y luego las columnas, ¿no? Recordamos obviamente que tenemos el ítem, la condicional de pertenencia, la lista
Y lo que hacemos, y obviamente aquí lo que hacemos es darle un salto de línea para ver separado. Cuando yo ejecuto, obtengo primero el 56, el 34 y el 1, o sea que es mi primera fila con sus columnas, segunda fila con sus columnas, aquí está, y tercera fila con sus columnas, ¿no? Entonces, estas son las formas de hacer force anidados. ¿Qué pasa si queremos el índice de un valor? Recuerden que, por ejemplo, en PHP podemos decirle que quiero el key, ¿no? O en este caso, pues en JavaScript o en Angular podemos tener en la función que mandamos cuando hacemos un for each. También aquí en Python no están los for each, solamente son for. Bueno, pues puedes usar en este caso agregarle un valor a tu for. Solamente anteriormente solo teníamos valor, que es el ítem. Si colocas un elemento antes de tu ítem, en este caso i o index, esto lo va a tomar como tu llave, ¿no? Tu ítem, tu posición que va, ¿no? Tu número. Si estás recorriendo un diccionario, pues este va a ser tu key, ¿no? Del diccionario. Pues en este caso estamos recorriendo un número aleatorio, en este caso un range. El método range es para darme un rango de números empezando de 0 hasta qué número, en este caso hasta el 10. Ese es el método range. Y el enumerate es un método para qué, para que me dé una lista de estos rangos, ¿no? Aquí en Colab, si tú no pones encima de un método tu puntero, te va a dar la información. En este caso, ¿qué dice? Que para qué sirve el enumerate, pues el enumerate es una forma de crear argumentos iterables a partir como desde cero, secuencias. El range, ¿para qué sirve? Si yo pongo encima el puntero en range, me va a decir, bueno, pues el range te da un rango de cero hasta el tope que tú le asignes. En este caso, si pones range 4, pues vas a crear 4 elementos, ¿no? Entonces ahí está el bueno de que no tiene, por ejemplo, Python, pues es que tú le pongas arriba de uno y no te va a aparecer nada, ¿verdad? Pero si aquí en Colab sí lo pones, pues te da información de esa funcionalidad. ¿Y qué es lo que hago? No es otra cosa más que imprimir, en este caso, el key, ¿no? Voy a ponerle aquí el texto, key, y el valor, ¿no? A mí sé que no es entero. Es que debo de hacerle un str porque no puedo hacer parseo como lo hace Java. Ahí está, ¿no? Entonces me dice que la key es cero, el valor que tienes, pues en este caso es cero, uno, 2, en este caso coinciden los keys y el valor, pero es una forma de cómo tener el índice en los for, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo que es un ciclo de indefinido, que en este caso que es indefinido, pues que son infinitos, no hay estructura de paro. Bueno, obviamente tú lo tienes que programar, pero default o nativamente el while no tiene paro. O sea, si tú no modificas la condicional de evaluación, la condicional de que va evaluando cada iteración, va a ser indefinido. ¿Dónde se usa esto? Se usa mucho ya por ejemplo, al programar aplicaciones de escritorio o en este caso las UI, porque el programa quieres que siga corriendo. Entonces, para que el programa siga corriendo se usa el while. Si creamos un juego en Bygame, también el while es la estructura principal de los juegos en Python. ¿Por qué? Porque quieres que el juego siga iterando, siga corriendo, que no termine y que cierre el programa, sino que siga ejecutándose. Entonces, para eso se usan mucho los while. Y nos dice aquí que tenemos, bueno, pues tenemos el while, la palabra while, la condicional de evaluar, ¿no? Lo que va adentro por tabulación y al finalizar lo que tenemos que en este caso es lo que sigue después del while. Si yo ejecuto, empieza el conteo, me dice n empieza en este caso con 5, si 5 es mayor que 0, pues se va a suprimir eso. Ese es mi condicional, en este caso, bueno, esa es mi operación que va a ir modificando mi sentencia de evaluación hasta que obviamente va a llegar a 0 y 0 no es mayor que 0 y termina mi while. Aquí es como obviamente tenemos tu condición de inicialización y tu condición de ir decremento o incremento. ¿Qué pasa si no tenemos
un bucle o más bien tenemos un bucle infinito y no tenemos una condición de paro. ¿Qué pasaría? Uno, primer punto, pues obviamente si estás ejecutándolo si es un juego o una aplicación, no hay ningún problema porque es lo que esperas, que el programa nunca acabe, a menos que tengas una condición de paro, como que pues que cierres la ventana, algún botón que termine, que haga un break, si quieres verlo así al while, todo eso ya se programaría para que el while termine. Pero si ahorita estamos aquí en una impresión o usando, por ejemplo, Colab o Notebook, ¿qué pasa con esto? Bueno, primero eh, se acaba la memoria, ¿no? Aquí va a terminar hasta que tu memoria se llene, se va a crashear tanto tu IDE o tu servidor, ¿no? Y pues obviamente tendrás que reiniciar. Python, en este caso Notebook, se protege. Por ejemplo, vamos a irnos a ese infinito que tenemos acá, el que dice cuidado. Lo voy a ejecutar, ¡pum! Y empezó a ejecutarse. Pa, 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 pa. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? En este bucle es igual haciendo la resta, pero no hay condición de paro, ¿no? Porque siempre el while viene, dice true, o sea, que siempre es verdadero, o sea, no estoy diciéndole que cuando n valga cero o algo así, sino siempre digo, pues tú córrelo infinitamente, por eso dice un true. ¿Qué pasó, men? Pues se llegó obviamente a cero, siguió restando, 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 y ahorita se sigue ejecutando. Y está ejecutando, 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 y bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, yo bueno, voy a llegar a ver si llego hasta el final. Ahorita se sigue ejecutando. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, primero, en tu server, aquí como se está ejecutando el servidor, nos empieza a dar sentencias. Dice, oye, estás ejecutando y sigue ejecutando. Aquí está. Oye, hay un problema, temporalmente el servidor lo estamos parando porque detectamos que hay un bucle infinito. ¿Y qué es esto? Pues el server se está protegiendo. Obviamente toda mi memoria no se ha llenado. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, 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 sigue. Y aquí me está diciendo, oye, tu límite está a punto de llegar de tu servidor. ¿Eh? Aquí me está marcando. Oye, el servidor, pero obviamente lo que hace es temporalmente el servidor lo está controlando. Jupyter tiene esa ventaja. Y se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue. Y está ahí, ahí, ahí. ¿Hasta dónde? Pues hasta que la memoria se llene, porque ¿qué número menor me va a dar? Pues infinito. Entonces vean, si lo ejecutamos aquí, pues me está dando un problema. ¿Cómo lo paro? O diciendo, bueno, hay una tecla mágica. No, no hay una tecla. Tendrías que hacer que, bueno, uno, parar el programa. ¿Y cómo se para? Parando el server. Control C para parar el server. Volverlo a ejecutar, a levantar. Que se vuelva a ejecutar el server. Y recargar, ¿no? Entonces, es la única opción. Ya me recuperó el control. ¿Qué hace aquí en Colab? En Colab, pues también vamos a darle a ver qué pasa. Está ejecutando, 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 ejecutando. Y miren, sigue, sigue, sigue. Vean, este no para. Lo bueno de Colab es que tenemos la opción de paro, ¿no? Este botoncito que tú le apachuras stop y para. Y aquí me das un error. Dice, oye, pues no hay condición de paro aquí. Me explica aquí el error. Aquí tú puedes ver y decirle que pues este tipo de cosas no hay que hacerlas, ¿no? Porque vas a llenar la memoria y se te va a acabar recuerden que estos Colab están montados en un servidor gratuito, entre comillas, entonces pues si no lo controlas se te va a acabar tu memoria, tu espacio en disco y se acabó tu cuenta, ¿no? O más bien se va a llenar, tienes que reiniciar y bueno, entonces por eso hay que tener cuidado con los bucles infinitos. Seguimos, continuamos. Ahora bien, eh, aquí está. ¿Cómo paramos un ciclo? Bueno, podemos pararlo con la palabra reservada break. ¿Y qué es esto? Bueno, la palabra break lo que hace es tronar, en este caso, tu ciclo, el primer ciclo que tengas, por ejemplo, porque puedo tener anidados y el break pararía el primer Y encontrado. Voy a ejecutar esta sentencia y me dice que me está pidiendo que introduzca algo.
por ejemplo, voy a poner hola, y me imprime hola, vamos a ver, ¿cómo estás? ¿No? Me imprime ¿cómo estás? Si leemos el código, ¿hasta qué momento va a ser un break? Hasta que ponga la palabra fin. Si yo pongo fin, ha terminado. ¿Por qué? Porque lo que hace es lo que escribas en tu línea de código, o más bien tu terminal de entrada, si es lo que escribiste que es fin, haz un break. Al hacer el break, pintas lo que te dio, sales, o sea, en este caso el break es tronar el while y regresas el control a la siguiente tabulación. ¿Ok? Es por ejemplo cuando estás pidiendo un número, ¿no? Y uno, y así dos, y tres, y hasta cuándo, hasta que escribas la palabra fin, ¿no? Escribes fin, detecta esta condicional con el break y termina tu programa. Una opción para pedir datos infinitos, que fue uno como por ejemplo de los ejercicios anteriores, pero en ese caso era finito porque me pedían que fuera 5 números, me parece, y el for, usamos ahí un for. Aquí si queremos que hasta que el usuario pare, pues podemos usar esto, ¿no? Un while con true infinito, con este while y true indicamos, o sea, lo infinito hasta que haya alguna condición de paro, ¿no? Listo. Vamos con la siguiente. Ahora bien, pues, eso es para parar. ¿Y qué podemos hacer para saltarnos la siguiente iteración? ¿Qué implica esto? Bueno, que es cuando no queremos que continúe trabajando el while, sino que se salte la siguiente iteración. Se usa la palabra continue. Y esta palabra de continue, pues lo que hace es continúa con la siguiente iteración, ya no continúa trabajando, ¿no? Y veamos el ejemplo. Tengo una petición de entrada de texto que puedo meter cualquier cosa, pero me dice que el continue se va a activar cuando ponga yo el hashtag en la primera posición de tu línea, o se va a parar el programa cuando pongas la palabra fin. Entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a poner mi nombre, y sigue, salida, y mi nombre, ¿no? Hola, ¿no? Salida y mi nombre. Pero ¿qué pasa si pongo el símbolo de gatito y pongo, no sé, por ejemplo, ¿cómo estás, no? Como detecta que en la primera posición pusiste un gatito, va a ser un continue. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no me imprimió, ¿no? No me dio salida. ¿Por qué? Porque detectó el continue, esto de acá abajo ya no se ejecuta, todo lo que está después del continue no se ejecuta, sino que esto lo que le dice es, dame la siguiente iteración, o sea, vuelve a pedir, vuelve a darme la siguiente iteración del while. Y para eso es el continue. O sea, ya no sigas ejecutando, dame la siguiente iteración. Por eso cuando pongo gatito, no me pone el de salida. Pero si no pongo el gatito, sí me imprime salida. ¿Por qué? Porque no entra aquí esta condición, el continue no se ejecuta y se va a la siguiente, ¿no? Si yo pongo fin, listo. Entra este break y el break truena mi ciclo infinito. Ok, bueno. No sé si hay una duda, si veo dudas, preguntas, pues pueden alzar la manita o aquí en el chat. Veamos entonces ahora la captura de secciones. Muchas de estas condicionales tienen que tener los try y section. Es como el try y cache, ¿no? Pero aquí se usa el section. ¿Por qué? Porque el cache tienes que ponerle realmente un tipo de error en específico. Lo vamos a ver más adelante, el cache. Porque el cache nada más es ponerle como un exception y como un default. No, tienes que decirle si es un error o capturar un error matemático, desbordamiento de memoria. Entonces, para eso, mejor usamos el exception. ¿Y qué es lo que hace el try y el exception? Pues en este caso es todo lo que está dentro de tu try es evaluado. Si algo aquí truena, te manda el exception y se ejecuta algo. Pero impides que te empiece a salir un error en consola, sino ya controlas el error. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo un número para convertir mi temperatura de grados Fahrenheit a Celsius. Si yo le pongo 90, pues me calcula, ¿no? 32.222. Entró acá, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, texto? Pues aquí me dice, por favor, introduzca un número. Tronó porque texto no lo puede parsear a flotante, por lo tanto aquí hay un error y me entra el section, ¿no?
Si yo quisiera yo saber qué fue el error, pues en vez de un exception hago un cache, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, los cache. Aquí en este caso nada más se manejan los exception y con eso ya controlas. Y en lugar de que te dé un error de consola y aquí todo bien feo, pues ya te controlas el exception. Y esto podríamos aplicarlo acá, ¿no? Si por ejemplo tenemos una petición de números y sin querer le doy una letra, pues en lugar de que meto en el programa, pues hacer un continue o un exception, decir, bueno, esto no es un número, dame el número, ¿no? Y hacemos ya un control de la entrada de texto, ¿no? Bueno, y con eso son, en este caso, el tres estructuras de control o, sí, o el que maneja Python, for, if y el while. A partir de eso, pues ya se hace toda la lógica. Bueno, ahora bien, vamos con el siguiente que tenemos. Aquí tengo una presentación por si quieren visualizarla, la cual pues te explica ya con diagramas de flujo, lo que es por ejemplo un while, lo que es en este caso el bucle infinito, que hablamos del while, lo que es por ejemplo cómo rompemos el while con el break, ¿no? Y aquí si quieres verlo ya más gráficamente, te dejo esta presentación, la cual pues te va explicando, ¿no? En este caso, ciclos que tenemos. El siguiente punto son clases, objetos y funciones. En este caso, pues es la programación orientada a objetos en Python, también hay, y mucho se usa, generalmente se usa más cuando programamos juegos o aplicaciones de móviles o de escritorio, que se utiliza mucho la programación de objetos. Cuando es en ciencia de datos, usamos más las funciones. Casi programación de objetos no se usa. Por ejemplo, el aprendizaje automático, muy pocas veces se usan los objetos, como bueno, programación de objetos. Sí se usan mucho las funciones porque tienes que hacer muchas operaciones, pero generalmente en la estructura es más para juegos. En juegos sí, todo es orientado a objetos. Y para aplicaciones, ¿no? Tanto móviles como de escritorio, o en este caso también para web. Pero bueno, vamos a ver el siguiente. Ya saben, pueden darle clic, lo descargan. En este caso, ya aquí está. Voy a usar en este caso también Colab y lo voy a abrir, ¿no? Voy a hacer archivo, subir notebook, explorar y es el clases, objetos y funciones. Listo. Y aquí está, ¿no? Ya tiene el programita cargado en Colab. Mencionaba que voy a usar esta Colab en esta sesión para los que no usan Jupyter y usan Colab, bueno, pues también ir viendo cómo utilizan esta, esta herramienta, ¿no? Bien, tenemos la programación orientada a objetos. ¿Cómo funciona? Bueno, muy parecido a la programación que conocemos. No nos vamos a enfocar en esto porque obviamente en ciencia de datos casi no se usa. Realmente se usan mucho las funciones y es lo que vemos acá. Nos dice que las funciones en Python pueden tener cualquier número de argumentos, incluso no tener ninguno, ya lo sabemos. También pueden devolver valores, o sea, las funciones pueden devolver con un return o simplemente ejecutar algo, lo que conocemos como un método booleano, perdón, void, en Java, que no retornan nada, solo ejecutan algo. Y podemos tener los return, ¿no? Que en este caso son métodos que sí devuelven algo. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. En Python no se define que esta es una función que me va a retornar esto, no. O esta es una función que no va a retornar nada, no. No es fuertemente tipeado, entonces por lo tanto puedo crear una función y decirle retórname algo o crear una función que diga haz algo pero no me retornes nada. Ambos es igual y puede tanto recibir dos, una o cero argumentos, ¿no? En la función. ¿Cómo se define una función? Se usa la palabra reservada def. Dentro de la palabra reservada def tenemos lo que es el nombre después de tu método o función, si quieres verlo así. Entre paréntesis, los argumentos que va a recibir, dos puntos y de forma tabular todo lo que esté dentro de tu función. En este caso, el return indica que cuando invoquemos a suma me va a retornar algo
Y otra también es que cuando llamemos saludar, no me va a retornar nada, pero va a hacer algo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, para suma, lo que hago es nada más poner el nombre de la función, entre paréntesis los valores que recibe. En este caso recibe dos enteros, 2 y 3. Y el de saludar, ¿no? Pues en este caso le mando texto, o en este caso un solo parámetro, y lo va a concatenar. Si yo ejecuto este tramo de código, esperamos a que me asigne recursos. Ya está, ya me asignó. Y me dice, hola, ¿no? O sea, primero ejecutó este y después ejecuté el de la suma. ¿Okay? Así simplemente como me da un return, lo uso acá, lo imprimo. Pero saludar no me regresa return. Y por eso nada más lo ejecuto así, saludar, y me va a dar algo. En este caso es imprimir. Aquí ya me está imprimiendo en consola. En el método está el print. ¿Puedo saber qué me está retornando saludar? Pues sí, puedo poner print y puedo poner saluda. Y si yo ejecuto, aquí lo padre de Collapse es que te da sugerencias, te dice puedes usar esto, te explica qué hace cada función. Y vean, ¿dónde sale este none o por qué me sale un none? Si nada más tengo el de resultado, que es este. Bueno, en este caso es la impresión, saludar, hola es este. Y este print es el 5. ¿Y por qué saluda cuando le hago print? Me regresa none. Este none es de este saluda. Bueno, vas a recibir un none de variables que no tengan, perdón, de funciones que no tengan return. Como esta no tiene un return, pues dice, no retorna nada. Hace algo, es como un tipo void, pero no me va a retornar nada. Me estás pidiendo que imprima lo que te devuelve, pues ¿qué crees? Te devuelve nada. Pero si yo a le agrego un return, le pongo fin, por ejemplo, una cadena llamada fin, y lo ejecuto, entonces ahora sí, en lugar de none, me da fin. Entonces, cuando ustedes quieran imprimir de una función que no devuelve, no tiene return, les va a aparecer un none. O sea, no te voy a retornar nada. Pero quieres saber qué te traigo nada. Por eso pone un none, ¿no? Ok. Ahora bien, vamos con la parte vamos a crear un pequeño juego rápidamente. Se crea un juego de adivina el número. Primero vamos a importar una clase, o más bien importar una librería llamada random, que lo que hace es crear números aleatorios. Se importa de esta manera. Primero tengo una función. Esta función lo que hace es generar un número aleatorio. ¿Y qué es lo que hace? Me va a retornar usando random, o sea, random. Voy a usar su método runIn, que es crearme un número aleatorio entero, inicio y fin. O sea, ¿de qué número a qué número? Del 1 al 10. Esa sola funcioncita me va a hacer que me va a calcular el aleatorio. Nada más hace eso. Creo otra función y en esta función lo que hace es comprobar si acabas a, o sea, si tu número que tú estás tipeando es el número que creó o que tiene aleatoriamente, ¿no? En este caso, como creamos un número del 1 al 10, entre 1 y 10, ¿no? Eso lo que hace es que va a recibir el número del jugador y el número que creó la computadora, que creó el algoritmo, los va a comparar, aquí hay un if dentro de mi función, y si la atinaste te regresa true, y si no la atinaste pues te regresa false, ¿no? Eso es lo que hace mi función. Tengo otra función, ¿y qué hace esa función? Imprimir el mensajito, que lo que hace va a recibir en este caso un argumento llamado adivinación, o sea, si adivinación es true, has ganado. Si adivinación es false, has perdido. Y esto es lo único que hace mi función. Simplemente hace eso. Y ahora tengo una función
que se va a llamar iniciar juego. ¿Y qué va a hacer esa función? Primero, pues va a llamar la función generar número aleatorio. Como no recibe argumentos, pues simplemente es llamarla por su nombre, ¿no? Me dice aquí que me va a retornar un tipo entero. Bueno, aquí, si pongo encima, me dice tu función. No recibe argumentos, me pone un paréntesis vacío, pero vas a retornar un entero. Ok, y lo voy a guardar en una variable llamada número real. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a pedir al usuario un número entre 1 y 10 y lo voy a guardar en número jugador. Es una variable de tipo entera. El input, ¿qué es? El input es un prompt, que en este caso es para leer texto que venga de la consola o del sistema, ¿verdad? Después de que el usuario me dio el número, voy a llamar a la función comprobar la derivación. O sea, voy a ver que lo que tú BTPaste, lo que tú introduciste, sí lo voy a mandar en este caso a esta función. ¿Qué recibe mi función? Recibe dos variables o dos argumentos. Bueno, sí, número de jugador, que es de tipo cualquiera, y un número real, que puede ser cualquier cosa. ¿Qué me va a retornar? Bueno, si yo hago acá y pongo encima mi puntero, me dice que me va a retornar un booleano. O sea, me va a retornar true o false. Ah, ok. Y eso se va a guardar en adivinación. Y luego voy a invocar a mi función imprimir mensajes. No lo voy a guardar en ninguna variable porque no me retorna nada. Es simplemente una función sin retorno. Le mando, en este caso, lo que me haya dicho en la comprobación y ahí termina mi juego. Salgo de mi tabulación y mando a llamar la función principal del juego, que es esta. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el uso de tres funciones, bueno, bien cuatro, contemplando la principal, la función que llama a las otras funciones. Y con esto, pues ya tenemos un juego rápido de adivina el número usando funciones. Lo voy a ejecutar y me dice, adivina un número entre 1 y 10. No sé cuál me haya creado, voy a poner un 7, ¿no? Me dice, no has perdido. ¿Por qué? Pues porque la función que me dice que es perdido le llegó un falso, o sea, no fue el número real y por lo tanto pues me dio falso. ¿Okay? Entonces este jueguito de adivinar el número, pues vemos cómo aplicamos funciones. Es muy usada las funciones en procesamiento de información, porque queremos a lo mejor una función que quite, por ejemplo, basura de nuestras listas, otra función, por ejemplo, que convierta una matriz de unos a ceros, no sé, ya que lo que nosotros necesitemos lo va a hacer nuestra función. ¿Okay? Bueno. Ahora bien, ¿cómo manejamos clases? Las clases muy parecido a cualquier lenguaje, solamente que no tenemos llaves, tenemos dos puntos. En este caso ya tenemos la clase auto y tiene dos atributos. ¿Qué atributos tiene la clase auto? Bueno, la clase auto tiene dos atributos, tiene color y precio. Este color y precio, es un poco más grande que se vea, tienen asignado en este caso dos valores, un string y un numérico. ¿Okay? Con esto se una clase. No hay que definir el tipo, no hay que definir alguna palabra como de accesibilidad o de abstracción, como public o algo por el estilo. Simplemente la palabra class, el nombre, en mayúscula se recomienda la primera letra de tu clase y tus atributos. ¿Cómo instanciamos o creamos un objeto de esta clase? Pues se instancia simplemente poniendo el nombre de tu objeto igual y el nombre de la clase. Aquí no hay un new, como por ejemplo en Java, o en este caso en PHP, en la que tienes que usar la palabra reservado new. Aquí en Python no, nada más dices, oh, mi objeto va a ser de la clase auto. Ya. Y en este caso ya mi objeto o mi instancia ya puede usar sus funciones o sus métodos y sus atributos. Si yo ejecuto esta clase, ahí está, ya la ejecutó. Ahora yo ejecuto la instancia y ya me imprime negro y los 120,000. ¿Qué es lo que hizo? Creé una instancia y estoy accediendo a color y estoy accediendo a precio. Con este caso, el objeto, punto y el atributo. Podemos setearle valores
a los atributos de la clase, sí, por ejemplo, tengo auto2, que es otra instancia de la clase, pero ahora, en lugar de solamente hacer o nada más usar el punto y el objeto y el atributo, ahora le agrego un igual de asignación y le pongo un nuevo valor. En este caso, el auto2 no va a ser el default que trae negro y su precio, ¿no? Sino lo que va a hacer ahora es, le voy a setear verde y ahora va a valer 10,000. Si yo ejecuto, pues ahí está. Auto2, su color es verde porque le actualicé a verde y su precio vale 1000, 10,000, perdón. Entonces así se setea a los valores de los atributos de la clase. Ahora bien, yéndonos más elaboradamente, o siendo ya más formales en la construcción de métodos, tenemos tres cosas que hay que saber. El def, ya lo vimos, que es la definición de los métodos. Así también se crean los métodos con la palabra def. Recuerden que en estructurada es funciones, en programación de objetos se les llama métodos, ¿no? Si quieren verlo así, ¿no? Tenemos el init. Este init, o este argumento init, significa constructor. ¿Cómo es el constructor de tu clase? Con la palabra reservada init, con dos guiones a cada lado de la palabra, usando la palabra def y obviamente usando la palabra self. Python, siempre en todas tus funciones que sean con clases, vas a usar self. Esto no es opcional el self, ¿no? Y este es otra cosa más que el this, ¿no? Apuntando a tus parámetros, a tus atributos de clase. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Tengo mi clase persona, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Ay, aquí está, persona. Y tiene un constructor, ¿vale? Este constructor se define con dev, dos guión bajo, la palabra init, otros dos guiones bajos, y en este caso self, entre paréntesis self, y tus parámetros o tus argumentos para inicializar tu constructor. Y lo que hago es esto, dice self.nombre. ¿Cuál es la diferencia entre self.nombre y nombre? Bueno, lo que estás haciendo es que tu clase, sin ponerle atributos, ya los estás construyendo acá. Es decir, oye, clase, persona, te va a llegar o construyeme un atributo llamado nombre, ¿vale? Entonces, internamente, persona ya va a tener el atributo nombre, sin que lo definamos, como en otros lenguajes que tendrías que poner aquí pues, nombre, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo anterior del auto. Acá no, simplemente dices, ¿sabes qué? Ahí te va a ir un atributo. Ahí te voy a construir el atributo nombre y lo van a inicializar nombre. Este nombre ya es este que tenemos acá. Lo mismo para edad, construyeme clase persona un atributo llamado edad, por eso uso self, y esta edad se va a inicializar acá. Este es este. ¿Ok? Entonces, así lo que hacemos es que ya los atributos son dinámicos. O sea, no depende, tú no lo tienes que construir primero y respetar ese orden, sino que tú los puedes ir construyendo en el constructor como tú los vayas necesitando. Y obviamente tenemos una función, o en este caso un método, llamado saludar, que no recibe parámetros, pero sí necesitamos el self. ¿Para que el self me indica que es de esta clase? ¿Vale? Y lo que hace simplemente es colocar un mensaje, que en este caso es, ¿qué vas a imprimir? Vas a imprimir el nombre, el self nombre, pero no va a ser de un parámetro, por eso aquí no mando nada. Este nombre es el que le acabas de construir dinámicamente acá arriba y el otro dat es el que le acabas de construir dinámicamente arriba. Y retorno un true, que podría yo no retornar nada si quisiera, ¿no? Porque es un valor, como solamente imprime, pues no necesito nada. Entonces, así es como nosotros manipulamos el constructor y cómo podemos nosotros usar los atributos de la clase a partir del constructor. Si yo ejecuto, ya me dio la palomita, no necesita nada porque solamente definí la clase con su constructor, sus atributos y un método llamado saludar. Entonces ahora puedo crear una instancia de persona, mandarle un nombre, una edad, y a partir de esta instancia llamada persona 1, ya puedo yo obtener el nombre y la edad. Lo voy a ejecutar y listo. Dice que Juan es la persona 1, su nombre es Juan, tiene 30 años, que es este print, y me saluda. Que dice, hola, me llamo Juan y tengo 30 años.
¿ok? Entonces, a partir del constructor, tú ya creas sus atributos con el self, ¿no? Entonces, vean esa parte. Veamos un ejemplo, la muy conocida calculadora, ¿no? Tienes una clase llamada calculadora, ¿no? Tienes diferentes funciones. Primero, tu constructor. ¿Qué es el constructor? Va a crearme mis dos variables o mis dos atributos, A y B. Internamente, calculadora ya tiene A y tiene B. ¿Quién se los manda? Se los va a mandar el constructor cuando le manden A y B. Tengo la función de suma, que no es otra cosa más que me va a retornar el valor de A, por eso uso self A y self B, porque son los atributos de la clase, la resta, la multiplicación y la división. ¿Vale? Esa es mi clase calculadora. Hasta ahí termina, porque ya no hay más dentro de la tabulación. ¿Qué voy a usar? Voy a usar la función main, vamos a llamar la palabra reservada main. ¿Y qué hace esa palabra main? Bueno, dice que la expresión if main lo que hace es que esta es la función que internamente Python usa para ejecutar un programa. Como el ejemplo que vimos del jueguito de adivinar un número, aquí en este tipo de clases usamos main, es como si fueran los tuple bond main de Java. Ese es como si fuera el bond main, string args, ¿no? En la estructura de Java que usa para ejecutar el programa principal, en Java es este, nada más usas name igual a main. Se dice, si tu función principal es main, o sea, la principal, vas a ejecutar esto. O sea, esto es lo primero que se va a ejecutar de tu programa. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues primero pedimos dos números, instanciamos mi clase calculadora con esos dos números que nos pidió el usuario, ya están aquí convertidos a flotante. Y calculadora lo que puede hacer es, bueno, primero le digo al usuario, ¿qué operación quieres? Sumar, restar o multiplicar. Hago una condicionales, ¿no? Este es como si fuera mi switch. Si lo que el usuario tecleó fue la palabra sumar, pues tu instancia calculadora vas a ejecutarme el método sumar. Mi instancia calculadora restar y así sucesivamente. Si pongo algo que no es estas palabras, pues esto es como mi default, ¿no? De un switch. Operación no válida. Vamos a ejecutar. Ingresa el primer número. Voy a ponerle 10. Ingresa el segundo número. 5. ¿Qué operación desea realizar? Ya entró acá, ¿no? Está aquí, en este pin. Lo bueno de Colab es que me pone esta flechita verde indicándome dónde se está ejecutando mi programa, ¿no? En qué momento, en dónde está parado ahorita. Pues le voy a decir que voy a decir sumar. Escribo la palabra sumar y me da 15. Y ahí terminó el programa. Aquí estaría padre ponerle un ciclo infinito, ¿no? Algo como que para que fuera repitiendo y hasta que yo le diga yo salir o teclee algo, pues se finalice, ¿no? Vuelvo a ejecutar. Voy otra vez acá, ejecuto. Y ahora me dice, dame un número. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no le doy un número y le doy una letra? ¿Qué pasa si le pongo T? Un error. No tengo un control todavía. Aquí me faltaría agregar un try y un section, ¿no? O sea, un try, es decir, sabes que esto no es un número, el section sería eso, ¿no? Y haciéndolo como un ciclo. Pero ahorita no es la intención de este programa, sino simplemente ver las funciones y atributos. Pues si dame un número, 10 y voy a poner 5. ¿Qué operación? ¿Qué pasa si yo pongo divi? Pues me dice, divi, la operación no es válida. Entro a este else, ¿no? Que tengo acá. Pues así es como podemos instanciar, crear clases, crear atributos de la clase, ejecutar el main principal, como el public static void main de Java, y así se crea, y cómo controlar a lo mejor alguna funcionalidad, ¿no? Ahora bien, ¿existe la herencia en Python? Sí, existe la herencia, es una cualidad de la programación orientada a objetos, la herencia. ¿Y cómo manipulo la herencia? ¿Cómo apunto? A partir de la palabra super. En este caso está acá, ¿no? Primero voy a crear una clase llamada animal. Esta clase llamada animal va a tener primero su constructor, que nada más va a recibir el nombre del animal.
y una función que se llama hablar, que en este caso dice soy un animal. Un programa medio raro, ¿no? Pero no es la finalidad. Mi clase principal se llama animal y tiene dos funciones o dos métodos con un atributo llamado nombre. Ahí está. Tengo otra clase llamada perro. Dentro de paréntesis, aquí yo voy a colocar un paréntesis. El paréntesis indica, esto es como si fuera el stance en Java, ¿no? La herencia. Aquí simplemente se pone paréntesis y dentro del paréntesis se pone a qué clase perteneces. En este caso se llama a la clase animal. Y lo que hago es usar el constructor con nombre y raza, pero este nombre lo tengo acá arriba, ¿no? Nombre. ¿Cuál sé cuál tomar? Bueno, se usa la palabra super. Super me dice que estás apuntando a tu clase papá, o sea, animal, ¿no? Esta clase es, este nombre, estás apuntando a este. O sea, esta función init es la de tu papá, por eso se llama super. Mientras que si no solo pones raza, es este atributo raza, pero de perro. ¿Sale? Entonces, para apuntar a la clase papá, es con super punto y tu variable, tu función o tu método que quieras llamar o tu atributo que quieras llamar de papá o de animal. Y si no pones super, estás diciendo que estás usando la que pertenece a tu clase huésped, ¿no? A la que estás ahorita. Y tenemos dos funciones, el principal, el init de tu papá, clase papá, y ladrar, que en este caso es lo que hace el perro. Si yo lo instancio, pues creo perro, le mando dos parámetros que es nombre y raza, pero sí puedo usar, en este caso, nombre. ¿Nombre de quién es? Pues es este, ¿no? Aquí no uso nombre. Si yo lo ejecuto, aquí ya está. Wow, este wow es este de acá, pero Fido es el nombre que manejas acá. Si yo pongo, por ejemplo, ladrar, o perdón, hablar, voy a ponerle perro, punto, hablar, y lo ejecuto, me dice soy un animal. Este hablar, estarán de acuerdo que perro pues no tiene esa función, ¿verdad? Nada más tiene ladrar y su constructor. Pero ¿por qué puedo ejecutar hablar? Pues porque es herencia y su clase principal o papá sí puede hablar. Entonces así es como vemos la herencia en Python, ¿no? La clase, entre paréntesis, ¿qué clase heredas? Y listo. Ahora bien, vamos a crear nuestro jueguito de adivinando el número, el que vimos anteriormente, pero ahora ya con programación de objetos. Pues tengo mi clase llamada juego, ¿no? Dentro de mi clase llamada juego tengo mi constructor, ¿eh? Es lo mismo que el anterior, solo que ahora en vez de hacerlo a la primera nivel, ya estamos dentro del juego, de la clase juego. Entonces aquí estamos apuntando al número real. Número real es un atributo de juego. Aquí lo hago dinámicamente y va a ser un número aleatorio, ¿no? ¿Por qué ya no hago el import? Porque recuerden que hasta arriba hice un import. El import es este. Okay. Entonces, ya no, aquí ya no pongo un import, porque ya lo importé arriba. Tengo otra función, otro método de mi clase jugar, o juego, perdón, que hace exactamente la comparación del número, que en este caso del jugador, que es este, o el número real. Si ven el anterior, aquí regresaban los dos, el que introducías y el que daba el sistema. Aquí ya nada más usamos el que da el jugador. ¿Por qué? Porque ya estás apuntando al número real. Entonces usas self. Estás apuntando al número de que tiene la clase, ya no el que tú le vas a mandar. Y tienes otra que se llama imprimir el mensaje. La palabra self indica que es de esta clase y pues obviamente tu atributo. Ahora bien, ya no uso aquí, tengo otra función llamada main o principal que va a instanciar el juego, mi clase de juego, y va a empezar a pedir datos. Llamo de mi instancia juego a mi variable. Aquí tengo juego.comprobación. Me da lo que tú le pusiste, si lo adivinaste o no. Y posteriormente, pues imprimimos el mensaje. Pero aquí ya agrego la instancia, ¿no? Estoy instanciando.
Caso que en el juego, en el primero que hicimos, no era, simplemente era llamar las funciones. Aquí no, aquí ya estás llamando la función del objeto, ¿no? Y uso, pues, mi public static void main, en Python es el main, así no veo esta estructura del main, y ejecuto mi función principal. ¿Cuál es mi función principal? Pues esta. Y ejecuto. Y yo le voy a poner 4. ¿Vale? Y has perdido porque no fue 4. Y con esto vemos cómo creamos un jueguito, pero ahora orientado a objetos. Que por lo general así es como están los juegos en Pygame. Generalmente se crean a partir de clases, los juegos, y usan funciones. No lo vamos a ver mucho en estructura de datos o para leer datos, mapear datos, porque generalmente usan más las funciones y sobre uno solo para probar algoritmos, pero es una forma de cómo también podríamos trabajar. Y bueno, pues con este punto abordamos lo que es clases, objetos y funciones y lo que son bucles y condicionales, ¿no? Abordamos ya nuestro segundo punto. Si se dan cuenta, ya tenemos los ejercicios de esta sesión, ¿sale? Pueden refrescar si quieren su claro. Y verán que ya tenemos, son ejercicios muy sencillos, lo cual el primero dice, pues escribe un programa, que lo moví, ahí está. Escribe un programa que, en este caso, pidas números repetitivos al usuario y que cuando él escriba fin, el programa pare y que te imprima en pantalla la suma de todos los números que tú introdujiste, ¿no? El siguiente es, pues vamos a escribir un programa que solicite la puntuación de 0. Ay, otra vez lo moví. De 0 a 1 y con esas reglas, ¿no? Que si tú pones, por ejemplo, 0.9, me tiene que imprimir la palabra notable. Si es mayor, si es por ejemplo 1, pues es sobresaliente y esas son tus condiciones que debe de evaluar cuando te introduzcas en texto. El siguiente es un programa en Python que lo que haga es que sea un pequeño traductor. Si yo pongo hello, me debe decir, tú introdujiste hola, o hello significa hola. Y si yo introduzco hola, es decir, la palabra hola no está en el diccionario. O sea, me va a traducir de inglés a español. ¿Cuántas palabras? De preferencia que sean 10 palabras. ¿Okay? Un diccionario, ¿no? Pero que solo sea de inglés a español. Si me pone de español a inglés, me tiene que decir la palabra hola, bueno, en este ejemplo hola, pues no está en el diccionario porque solo es un diccionario de español, de inglés a español. Entonces la palabra de entrada debe ser en inglés, tú eliges las palabras que quieras que traduzca. Pero obviamente no debe de tronar nada, sino simplemente tiene que decir, no es una palabra, ¿no? Y el último, pues es un programita, ¿no? Que es el de adivinar los números, y que hay que hacerle este programa, primero, que solo termine el juego si el usuario adivina el número. Si vean que los dos programas que hice, que estaban ahí, no adivinaba y terminaba, pues ya perdiste, no lo adivinaste, ahora no. Ahora hasta que no lo adivines, el programa no va a terminar. Si el programa me genera un 6 y yo pongo 3, pues decir, intenta otra vez. Y pongo 4, intenta otra vez, y hasta que le dé el 6, y si es 6, fin, atinaste, termina el programa. ¿Vale? Entonces son estos cuatro ejercicios muy simples. Tienen lo que es 40 minutos, sí, más o menos, 35 minutos, casi 40. Para subir se cierra la fecha a las 9. Recuerden que tienen este espacio para subir sus ejercicios. Si no hubiera dudas o preguntas, pues bueno, pues comiencen a realizar sus ejercicios para que pues se cierre obviamente a las 9. Por eso tienen este espacio para crear sus 4 ejercicios de esta sesión. ¿Vale? Pues bueno, pues adelante. Ahí está el código. Aquí están los dos códigos de ejemplo para que ustedes se basen. Generalmente el ejercicio 3.1 es más enfocado a la sesión anterior, que fue colecciones de datos. Van a usar un diccionario.
Entonces ahí para que poder reutilizar lo que ustedes aplicaron en las sesiones anteriores. Vale. Pues bueno, pues adelante. Tienen sus 40 minutos, tiempo suficiente para subir sus 4 ejercicios. Gracias. Perfecto, ¿sí? Cualquier cosa, pues estoy aquí conectado.